Los factores medioambientales desempeñan un papel muy importante en la guerra, y estos dan ventajas o desventajas dependiendo si eres el defensor o el atacante. Pero en momentos donde el ingenio militar ha sobresalido, las condiciones del terreno pueden jugar a favor de un bando, pero si no, estas pueden devorar ejércitos enteros. Algunos terrenos cambian drásticamente según el clima, la estación e incluso la hora del día. No es secreto que el terreno y el clima han generado algunas de las mayores victorias y derrotas militares en la historia. Tan solo pregúntenle a Napoleón Bonaparte, a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial o a los estadounidenses en la Guerra de Vietnam. La madre naturaleza no tiene ningún bando, está dispuesta a terminar con todos sin piedad y de maneras brutales. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer los 5 terrenos y entornos más letales en la guerra. Desierto. El desierto es confuso. A veces puede ser un terreno ideal o la peor pesadilla. Cuando se trata de planificar y abastecer, el desierto es asombroso, porque la falta general de obstáculos suele favorecer a los militares bien preparados y abastecidos. Pero eso no quiere decir que esté libre de desafíos. El primer problema a resaltar son las dunas de arena. La movilidad se reduce en un 60%. Al no tener un suelo firme y estable es fácil deslizarse hacia abajo o incluso quedar enterrado. Muchos ejércitos modernos han resuelto el problema de la movilidad en desierto con vehículos todoterreno muy avanzados, pero no todos gozan de ellos. También debemos hablar de la deshidratación, que es un enorme problema logístico en este tipo de terreno junto con la insolación, pues en el día un desierto puede llegar a tener temperaturas de 40 hasta 65 grados centígrados. Por ejemplo, el suministro de agua adecuado para un soldado en un terreno de combate como este puede llegar a ser de 20 hasta 40 litros en condiciones bastante activas y duras. En una guerra en el desierto, la elevada temperatura corporal de un individuo puede provocar una debilidad similar a la fiebre y deshidratación. Además, provoca fatiga y estrés corporal. En pocas palabras, sin una fuente fiable de líquido combatiendo en el desierto, tu ejército se paraliza. El mejor ejemplo de guerra en el desierto sería la campaña del norte de África de la Segunda Guerra Mundial, la cual demostró que la logística, los suministros y el sustento de los hombres es muchas veces más urgente que la misma participación en el combate. En la guerra del desierto los elementos pueden ser a veces más peligrosos que el propio enemigo. La baja humedad, los extremos de calor o frío, la falta de obstáculos y la vida silvestre como los escorpiones, serpientes, pulgas y moscas son amenazantes. Por otro lado, los aviones y los tanques son un gran problema para las guerrillas del desierto porque hay poca forma de igualar esa fuerza. Además, hay pocos lugares para esconderse de tales armas en el entorno del desierto, donde hay muy poca obstrucción. Combate ártico, clima frío. La guerra de clima frío, también conocida como guerra ártica o guerra de invierno, abarca las operaciones militares afectadas por la nieve, el hielo, las condiciones de deshielo o el frío, tanto en tierra como en mar. Muchos de ustedes coincidirán en que estos desiertos de hielo y nieve son, en muchos sentidos, mucho peores que los desiertos de arena. Aunque el hielo puede mejorar el movimiento de las tropas en algunas situaciones, moverse por la nieve es una tarea que sigue complicando muchos aspectos que consideraríamos normales en cualquier otro ambiente. Por lo general, la guerra en climas fríos favorece a la fuerza defensora, que puede atrincherarse para mantener el calor y asolar a la fuerza atacante mientras se enfrenta al debilitante terreno. Sin lubricantes y anticongelantes especiales para climas fríos, los vehículos y las armas pueden atascarse. Y sin el abrigo y la ropa adecuados, los soldados pueden ser víctimas de urgencias médicas como la hipotermia, el pie de trinchera y la congelación. Las nevadas reducen la visibilidad y las minas tampoco funcionan muy bien cuando están cubiertas de nieve. Los fuertes vientos pueden interrumpir la transmisión por radio y frustrar el reconocimiento aéreo. Y déjame ponerte el ejemplo más definitivo en la guerra en climas fríos, la Guerra de Invierno, la cual fue la invasión de Finlandia por parte de la Unión Soviética en 1940. Esta fue una de las victorias más espectaculares e irónicas de la historia. Y digo irónicas porque el clima frío y el terreno helado vencieron a los rusos, una nación que creeríamos está acostumbrada al invierno. A la defensiva, los finlandeses tenían el terreno de su lado y lo sabían. Atacaron las cocinas de campaña soviéticas para quitarles la comida caliente, y también los finlandeses rotaron a sus tropas permitiéndoles un descanso del extremo frío, mientras que los soviéticos tenían que aguantarse inmóviles esperando la congelación. Y de hecho, unos 65,000 soldados soviéticos perdieron la vida por este factor.
Aunque los lagos congelados eran más fáciles de atravesar que la nieve o los bosques, los finlandeses fabricaron minas especiales que podían incrustar dentro o debajo de las capas de hielo para abrirlo y someter a los soviéticos a las letales aguas frías que había debajo. Cuando los soviéticos buscaban otro camino, a menudo a través de los bosques, los finlandeses los destrozaban con nidos de ametralladoras y francotiradores muy bien situados. En palabras de John Langdon Davis, un corresponsal de guerra presente en la Guerra de Invierno, cada kilómetro de superficie de Finlandia fue creado para hacer la desesperación de una fuerza militar atacante. Cabe destacar que la guerra de clima frío también tiene su propia clasificación, porque no es lo mismo estar a 5 grados bajo cero que a 40 grados bajo cero, ¿verdad? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas estadounidenses lo clasifican en frío húmedo de 4 a menos 7 grados centígrados, frío seco de menos 7 a menos 20 grados centígrados, frío intenso de menos 21 a menos 32 grados centígrados, frío extremo de menos 25 a menos 40 grados centígrados y frío peligroso, el cual supera los menos 40 grados centígrados y donde las unidades militares requieren un amplio entrenamiento antes de operar en estas temperaturas tan extremas. El efecto de enfriamiento combinado de la temperatura ambiente y el viento, o sea la sensación térmica, son un factor importante que afecta a las tropas. Sin embargo, la nieve y las ventiscas pueden crear ventajas al rellenar zanjas y huellas en el terreno. Además, durante el invierno, las operaciones nocturnas se convierten en la norma en las latitudes más altas con sus largos periodos de oscuridad. Aunque hace varios años no se dan combates a gran escala en zonas árticas, desde 2015 países como Rusia, Canadá y Estados Unidos han comenzado a reactivar sus operaciones, entrenamiento, unidades en Ártico, a construir más buques rompehielos y crear nuevas bases militares en estas zonas que consideran estratégicamente importantes. Montaña, guerra alpina. La guerra de montaña o guerra alpina es la guerra en terrenos a mucha altitud y abruptos. Las montañas suelen ser difíciles de atravesar. Con pendientes empinadas y escarpadas, el movimiento de las tropas puede ser lento y agotador, mientras que el transporte vehicular puede ser imposible. Aunque también es importante mencionar que las cordilleras tienen una importancia estratégica, ya que a menudo actúan como frontera natural y también pueden ser el origen de una fuente de agua. Atacar una posición enemiga preparada en terreno montañoso requiere generalmente una mayor proporción de soldados atacantes respecto a los soldados defensores que una guerra llevada a cabo en terreno llano. Las montañas presentan peligros naturales como los rayos, las fuertes ráfagas de viento, los desprendimientos de rocas, las avalanchas, el manto de nieve, el hielo, el frío extremo y los glaciares con grietas. La irregularidad general del terreno y la lentitud del movimiento de tropas y material son amenazas adicionales para los combatientes. Los desplazamientos, los refuerzos y la evacuación médica subiendo y bajando pendientes y zonas donde ni siquiera los animales de carga pueden llegar, suponen un enorme esfuerzo de energía. Tareas tan sencillas como afeitarse, ir al baño o cepillarse los dientes son traicioneras porque el uso de agua fría en el frío extremo de la montaña puede provocar congelación. Preparar la comida es también esencialmente un trabajo a tiempo completo porque la gran altitud y la baja presión atmosférica hace que se necesiten 3 o 4 horas para cocinar lentejas o arroz. El gasto que supone el entrenamiento de las tropas de montaña impide que formen parte del orden de batalla de la mayoría de los ejércitos, salvo los que razonablemente esperan luchar en ese terreno. El entrenamiento para la guerra de montaña es arduo y en muchos países es exclusivo de unidades de élite como fuerzas especiales. No solo hay que entrenar a los soldados en las técnicas básicas de combate y darles armas, munición y raciones de comida, sino que también hay que enseñarles técnicas de montañismo y equiparlos con material de escalada adicional que es bastante costoso. Hay un proverbio militar que dice: no cargues contra un enemigo que ha ocupado el terreno alto. Y es cierto, los defensores siempre tienen la ventaja aquí debido a la visibilidad que poseen y que todo lo que necesitan hacer es disparar hacia abajo sobre los atacantes, los cuales no solo están teniendo dificultades para disparar a los defensores, sino que también están luchando para subir dicha montaña mientras están bajo fuego. Desde el punto de vista militar y estratégico, las montañas son las que garantizaron la neutralidad de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial y fue un factor que contribuyó a la victoria en el Cáucaso. Los ejemplos de guerra alpina más actualizados y claros es el de India, China y Pakistán. Actualmente, estos países tienen unidades desplegadas permanentemente para vigilar sus fronteras y tienen sus bases a bastante altura en las desoladas montañas y glaciares. Jungla, selva.
Uno de los peores terrenos que se pueden imaginar en la guerra son las selvas tropicales. El calor y la humedad pueden deshidratar a los soldados y agotarlos hasta niveles peligrosos. Con los charcos estancados y el barro siempre presente, las selvas son caldos de cultivo para los insectos y las enfermedades como la malaria, el dengue, el tifus, las úlceras tropicales, entre otras terribles afecciones a la salud humana. Las oscilaciones de temperatura pueden ser asombrosas, de una humedad y un calor intensos durante el día a una temperatura casi gélida por la noche. Esto provoca todo tipo de problemas de salud. Además, hay una gran variedad de insectos desagradables que pueden ser venenosos, portadores de enfermedades o simplemente muy molestos. Por su parte, los árboles pueden proporcionar una gran cobertura, pero esto también es válido para el enemigo, lo que hace que las emboscadas sean un problema muy serio. En las regiones selváticas llueve muy a menudo y la podredumbre de la selva aparece tras días de botas empapadas. Si la selva devora tus pies, estás perdido. En ocasiones las selvas pueden ser tan densas que a veces no se puede ver más que un brazo de distancia delante de uno. A veces, incluso a las 12 del mediodía apenas se puede leer un mapa y a las 5 de la tarde se hace de noche. Imagínate que vas caminando con tu unidad, llegas a un claro y descubres que estás solo. La densa vegetación ha impedido que tus sentidos capten a tus compañeros. Las malas condiciones de iluminación, la pérdida de orientación y la falta de sonidos artificiales pueden ser muy inquietantes para una mente humana. Por otro lado, en la selva el apoyo aéreo es inútil. La cubierta de árboles hace que el apoyo aéreo sea imposible de ver los objetivos y no hay lugar para que los helicópteros aterricen o incluso dejen caer suministros. Tienes que usar unos 50 kilogramos de C4 y luego hacer que 100 hombres pasen un día o dos solo para despejar un lugar para que aterrice un helicóptero. El desplazamiento por la selva también puede ser muy lento y traicionero. A veces puedes tardar un día entero en despejar 5 kilómetros de ella. O a veces puedes tener soldados caminando en círculos terminando donde empezaron mientras el resto de la compañía ya ha llegado a la zona de despliegue. Desde el punto de vista operativo y logístico, la selva es un gran obstáculo. No se puede conducir un camión de suministros a través de la jungla. No se puede conducir un vehículo blindado en la jungla. La mayoría de los suministros están preparados para caer y para que el helicóptero salga lo antes posible para no convertirse en una víctima más. El barro o lodo en todas partes se vuelve un tema importante cuando se combate en la selva, ya que obstruye las armas, los motores y lo cubre todo. Como sucedió con el primer modelo de rifle M16 durante la guerra de Vietnam, el cual fallaba por estar constantemente lleno de lodo, y lo cual seguramente generó muchas bajas al bando estadounidense. La guerra en la selva es tan compleja en todos los sentidos antes mencionados que muchos ejércitos del mundo y de hecho muchos latinoamericanos como los de Colombia, México, Venezuela, Perú y Guatemala tienen sus propias unidades militares especializadas en guerra en selva. Estas condiciones no son algo que podrían soportar cualquier grupo de soldados. Guerra urbana. En mi opinión y la de muchos expertos, el entorno de combate más complicado es el urbano, porque este es el más restrictivo desde el punto de vista físico y también el que implica más limitaciones desde el punto de vista político. Algunas de las batallas más letales y devastadoras tienen lugar en entornos urbanos. En las ciudades y pueblos la táctica cambia. Los edificios crean cobertura, pero también limitan los campos de visión, lo que también proporciona ventajas tácticas a los defensores que usualmente son el enemigo. Los terrenos urbanos son ideales para tender emboscadas y tender trampas, que pueden ser aún más fáciles de ocultar cuando las zonas de un asentamiento han sido reducidas a escombros. Las redes subterráneas como las alcantarillas y los sistemas de metro proporcionan los medios para una nueva dimensión de movimiento, justo bajo los pies del enemigo. Además, los francotiradores se divierten en los terrenos urbanos, tienen una visibilidad y ocultación exquisitos, lo cual representa un enorme riesgo para las fuerzas atacantes. Otro factor importante a tener en cuenta es la presencia de civiles y combatientes no militares. Si el bando defensor se preocupa en absoluto por sus civiles, estos pueden ser un enorme lastre. Los militares podrían tener que evacuarlos o tener daños colaterales de cada ataque que realicen, como ha sucedido en Irak y Afganistán con la invasión de fuerzas militares estadounidenses. Pero la guerra urbana no es algo nuevo, existe desde hace décadas. Uno de los mejores ejemplos es la batalla de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Tanto los alemanes como los soviéticos habían tenido mucha experiencia en la guerra urbana y ajustaron sus tácticas.
Los francotiradores y ametralladoras defensores dispararon desde los tejados y los pisos superiores que los tanques soviéticos no podían alcanzar. También dispararon Panzerfausts desde las ventanas de los sótanos. Las tropas soviéticas montadas en tanques combatieron esto, destrozando cada ventana y puerta que pasaban y destruían los techos de edificios con cañones antiaéreos. En lugar de ir por el centro de la calle, los soviéticos a menudo luchaban casa por casa, terminando con la vida de soldados y civiles alemanes por igual. Los lanzallamas fueron especialmente eficaces y brutales. No obstante, la guerra urbana puede adoptar muchas formas, dependiendo de variables como la naturaleza del enemigo, el contexto político y estratégico, así como la situación táctica. Las fuerzas militares que luchan contra una contrainsurgencia urbana suelen llevar a cabo operaciones en un entorno permisivo. La vida cotidiana de la ciudad continúa mientras los militares tratan de utilizar una serie de capacidades de inteligencia y operaciones de búsqueda tanto para encontrar a los insurgentes como para separarlos física e ideológicamente del resto de la población. Por tanto, argumentar que llevar a cabo una contrainsurgencia en una selva, montaña, desierto o cualquier otro entorno es más difícil que en un urbano no es lógico. Tratar de encontrar, separar, capturar o dar de baja a un pequeño grupo de individuos sin cambiar drásticamente el entorno es mucho más difícil donde hay decenas de miles o millones de personas en comparación con todos los demás entornos que no contienen esa densidad de población. En la guerra urbana además hay destrucción física de edificios, viviendas e infraestructuras, pero el combate también puede destruir los sistemas de poder político, los procesos sociales y los flujos naturales de una ciudad. Estos cambios pueden repercutir negativamente a millones de personas y suponer un coste de miles de millones de dólares. Este efecto de la guerra en el entorno urbano, su gente, su terreno, su infraestructura no tiene paralelo en alcance o magnitud en ningún otro entorno. Básicamente, la guerra urbana es el terreno más letal. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. En tu opinión, ¿cuál de estos es el terreno de combate más complicado? Déjame saberlo en los comentarios. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay gran contenido. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.